Como sola, vamos a empezar a grabar. Vamos a salirnos en estos días del estudio del libro de Mateo, como hemos venido viendo. Ya, yo les he contado a ustedes que el Señor me ha estado inquietando con un tema muy importante y hemos estado investigando, hemos estado leyendo, hemos comprado libros. Bueno, y el Señor nos ha mostrado cuál es el motivo por el cual muchas veces sentimos que nuestras oraciones no son contestadas. Sentimos muchas veces que estamos estancados porque la enfermedad sigue siendo parte de nuestra vida. Se supone que si ya recibimos a Jesús en nuestro corazón, si ya por las llagas de Cristo nosotros hemos sido sanos, ¿por qué seguimos enfermos? Porque muchas veces sentimos que ese desierto que nosotros pasamos, por el cual todos nosotros debemos pasar, a veces se hace como tan infinito, no le vemos la salida a ese desierto y son años en el mismo proceso. Esto no es normal. El Señor me ha venido revelando con mi esposo el motivo por el cual a veces nuestras oraciones no están siendo escuchadas y por el cual a veces nos sentimos estancados. Y hay algo muy hermoso que es que a través de la palabra del Señor nos habla mucho de un tema y la Biblia está llena de las cortes celestiales, que ese es lo que les voy a enseñar. Pero antes quería hablarles primero la importancia de entender la diferencia, porque a veces leemos, y a mí me pasaba que leemos en la palabra de Dios que nos dice pecado, nos habla de iniquidad y nos habla de rebelión. Yo perdonaré sus pecados, sus iniquidades y su rebelión, pero nosotros no encontrábamos, en mi caso, no sabía cuál era la diferencia entre pecado, iniquidad, rebeliones, y el Señor nos ha venido revelando que cada cosa es diferente, tiene un significado totalmente diferente y es necesario que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque siempre solemos pedir perdón por nuestros pecados, pero no estamos teniendo en cuenta la importancia de lo que implica la iniquidad en la vida de nosotros, la rebelión y el pecado. Todos estos son derechos legales que nosotros estamos abriéndole al enemigo para que pueda operar en nuestras vidas. Lo vimos en Job. Él presentó una denuncia, él se presentó ante la corte, todos los hijos estaban presentando ante Dios, entre esas estaba Satanás. Y él acusa a Job y le dice a Dios, es que tú le tienes todo a Job porque no has permitido que sobre él venga ningún mal. Entonces ahí ya había una acusación que estaba haciendo Satanás en contra de Job y la palabra en Apocalipsis nos habla de que nuestro acusador, Satanás, nos está acusando de día y de noche ante Dios. Entonces nosotros tenemos un acusador. Es importante que tengamos en cuenta quién es nuestro enemigo y quién es el que a veces hemos pedido perdón, nos hemos apartado del pecado, pero seguimos en lo mismo. Es porque hay un acta, un juicio levantado en contra de nosotros y las cortes espirituales se ven mucho en la palabra de Dios y operan de la misma manera que las cortes celestiales. Si a mí me ponen una demanda ante la corte, me tengo que presentar porque me demandaron por dicha causa. Robé algo, supongamos, y yo no me presento ante la corte, así yo sea inocente, automáticamente ya estoy siendo culpable. Lo mismo pasa con las cortes espirituales y las cortes celestiales, pero eso es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a ver varias series de esto porque yo necesito y el Espíritu Santo quiere que todos seamos libres, todos tenemos que ser libres de esas enfermedades, de esas escasez financieras, de ese desierto que llevamos atravesando durante tantos años. Yo he venido trabajando en esto y créanme que he podido ver ahora cómo el Señor está. Siento que estoy siendo libre de cosas que me tenían atada y no entendía por qué. Entonces, vamos a ver hoy la palabra de lo que significa la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Y realmente cómo nosotros podemos liberarnos de la iniquidad. ¿Qué quiere decir la palabra iniquidad? Éxodo 34:7, para las personas que les gusta leer la palabra, alguien la quiere leer, por favor. Y otra personita me puede buscar Éxodo 25. Bienvenida, Yuri, Dios te bendiga. Ruth, amén, bienvenida, mi preciosa. Ujú. Y seguimos honrando la palabra, hermana.
Éxodo 34, versículo 7. Amén. Y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Y Amén. Éxodo 20, versículo 5. Vemos, antes de que sigamos con la que va a leer Éxodo 20, vemos que aquí está hablando de Dios. Está hablando que Dios es quien guarda misericordia a millares y que perdona. Aquí vemos los tres pecados: la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y esto es lo que muchos, en mi caso, yo no entendía. Yo pensaba que todo era lo mismo, que el pecado era lo mismo que iniquidad y rebelión, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Mire que nos dice muy clarito que Dios no va a tener por inocente a la persona que es malvada, y que visita la iniquidad de los padres, la iniquidad de los padres, la visita sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Aquí es cuando nosotros entendemos, y dice hasta la tercera y cuarta generación. Aquí es cuando nosotros entendemos que las bendiciones nunca vienen, la bendición no viene sin, la maldición no viene sin causa, dice la palabra, y nos visita desde la tercera y hasta la cuarta generación. Entonces aquí es donde nosotros aprendemos a entender la iniquidad, que muchas veces nosotros estamos viviendo cosas que no tenemos por qué vivir, pero que hicieron nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos. ¿Ok? Entonces, Éxodo 25, ¿alguien lo quiere compartir, por favor? Éxodo Amén. 25. Éxodo 25 dice la palabra: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Aquí en Éxodo 20 vemos que si leen los versículos antes del 5, Dios está hablando de los mandamientos, los 10, él aquí le está dando a Moisés los 10 mandamientos, ¿ya? Y después de dar esos mandamientos, él dice, las personas que no hagamos lo que dice acá, él dice, porque yo, Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, mire que aquí él dice muy clarito, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Amén. Entonces, aquí podemos ver que la maldad que han cometido nuestros padres viene sobre nosotros, y la maldad que nosotros cometemos viene sobre nuestros hijos. ¿Ya? Por eso es tan importante cuando el Señor me está llevando a conocer todo esto, y Él me está enseñando para yo poderlo compartir con ustedes. Yo le estoy enseñando mucho en los videos a las mujeres que están solteras la importancia, familia, de aprender a conocer con quién te vas a casar, cuáles son las culturas y las costumbres que tienen la familia de esa persona, qué costumbres tienen, que trate de conocerle, porque es que resulta que con la persona con la que tú te vas a casar, pues te va a bendecir o te va a maldecir por el resto de tu vida, porque tenemos una iniquidad, que esto es bíblico, son derechos legales que Satanás tiene sobre nosotros, y la Biblia nos habla de que Dios es, aparte de ser padre, nos habla de Dios como un juez justo. Entonces, Dios, como un juez justo, Él no puede pasar por encima de su palabra, por encima de sus estatutos, por encima de sus mandamientos, porque tenemos un acusador que es Satanás, y también tenemos un abogado defensor, dice la palabra, que es el Señor Jesucristo. Entonces, sí es importante que entendamos que la iniquidad, ¿qué significa la iniquidad? Es transmitida, por lo que acabamos de leer, por el poder. Tiene la iniquidad, tiene el poder de ser transmitida
de los padres hacia los hijos, de generación en generación. Se nos pasa a nosotros desde la tercera hasta la cuarta generación, nos está visitando la iniquidad a nosotros, ¿ya? Entonces, lastimosamente, si en la vida de nosotras no ha habido una madre, un abuelo, una abuela que ha roto con eso, que se ha arrepentido, ¿ya? Pues nosotros estamos cargando con esa iniquidad porque no se ha cortado con esa maldición. No se ha cortado. Es necesario cortar con esas maldiciones sobre nuestras vidas. Debemos purgarnos de esto de las generaciones, los pecados que cometieron las generaciones de nosotros, para que estos pecados no toquen ni afecten a nuestros hijos, ¿ya? Entonces tenemos que levantarnos nosotros a cerrar la puerta sobre estos pecados. Entonces, ¿qué es la iniquidad? Vamos a ver qué es la iniquidad. Entonces, la iniquidad y el pecado no es lo mismo. La iniquidad ya aprendimos que son los pecados que cometieron nuestros padres y los padres de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Esa es la iniquidad. Eso significa iniquidad, los pecados de nuestros padres. Pecado no es la misma cosa. Pecados son los pecados que yo cometo. ¿Ya? Eso es. Pido perdón por los pecados que yo cometo, pero también tengo que entender que tengo que aprender a pedir perdón por la iniquidad de mi familia, ¿ya? Entonces, tenemos que saber distinguir esto por lo que yo les digo ahorita, todo lo metemos en lo mismo saco. Iniquidad, rebeliones, pecados, todo eso significa lo mismo y no significa lo mismo. Entonces, por eso es que hay mucha gente pidiendo perdón por sus pecados, se apartan de sus pecados, pero resulta que no han cortado y no han pedido perdón por la iniquidad que ha habido en nuestra familia. Entonces, esto es muy importante, chicas, que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Dios hace diferencias totalmente marcadas entre las tres palabras, lo que es iniquidad, rebelión y pecado. Y además también nos está enseñando cómo nosotros debemos tratar con cada una de estas palabras, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el texto que acabamos de leer? Yo perdono la iniquidad, yo perdono la rebelión y yo perdono el pecado. Son tres cosas que Dios perdona. Él no está limitando el perdón. Todo tiene perdón. El único perdón que no, el único pecado que no es perdonado es la blasfemia al Espíritu Santo. Creo que aquí ya todos lo sabemos. Pero de resto, Dios perdona iniquidades, rebeliones y perdona todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué es la iniquidad? La iniquidad es lo que tiene el poder de desviar o pervertir el diseño original de Dios sobre el ser humano. Eso es la iniquidad. Tiene el poder de pervertir o de desviar el diseño por el cual nosotros fuimos creados, familia, ¿ya? ¿Qué es el pecado? Es transgredir o quebrantar la ley de Dios. Ese es el pecado que yo cometo. O sea, si la palabra del Señor me dice, no robes, y yo estoy robando, pues estoy quebrantando la ley de Dios. Todas estas cosas lo van a entender cuando les hable de las cortes celestiales, que hay alguien que nos está acusando. No, sí, ya Johanna se apartó de sus pecados, Johanna está caminando con Cristo, pero resulta que es que Johanna no ha pedido perdón por la iniquidad de sus antepasados. Entonces ahí hay actas levantadas en contra de nosotros que no permite que nosotros podamos ser libres y podamos prosperar y avanzar. Entonces, cuando hablamos de rebelión, la rebelión, ahorita no voy a entrar en detalle de esto, más o menos les explico por encima, es la acción y el efecto de rebelarse. Ya, nos rebelamos contra lo establecido por Dios. Ejemplo, hay personas que conocen la palabra de Dios y dicen, yo voy a vivir a mi manera, como yo quiera. Dios dice que yo no puedo adulterar, pero me gusta esta persona y estoy saliendo con una relación, estoy en una relación de adulterio. Ya Dios dice que no me puedo emborrachar, pero a mí me encanta estar metida todos los fines de semana en la discoteca. Entonces, que conocen la palabra de Dios y aún así deciden rebelarse en contra Dios y vivir a su manera, ¿ya? Como los hijos cuando son rebeldes con nosotros. No me importa tu autoridad, no me importan las reglas de tu casa, yo vivo a mi manera, no a la manera que tú me digas. Eso significa rebelión, ¿ya? Entonces, eso también es un pecado, pero es un pecado
que también Dios dice, yo perdono la rebelión. Entonces, ahí cuando estamos hablando de rebelión, es la acción y el efecto de una persona cuando se rebela. Entonces, también vamos a necesitar el perdón de Dios. Pero la iniquidad lo vamos a ver más a fondo y etimológicamente esta palabra quiere decir lo torcido y lo desviado. Eso es iniquidad. En el original, si tú buscas esta palabra, te va a decir que es lo torcido y es lo desviado. Ya es lo que tuerce, lo que les decía anteriormente, del camino recto y perfecto de Dios y lo tuerce para lo malo, para lo incorrecto. El origen de esta palabra iniquidad, ¿dónde nosotros lo encontramos en la caída del arcángel. Aquí yo creo que todos sabemos, y los que no saben, pues Satanás anteriormente fue un ángel, ¿ya? Si sabemos que él fue un ángel de luz, y de hecho dice la palabra que era el ángel más hermoso que había en la tierra en el cielo. Entonces, de ahí viene la iniquidad, cuando él se rebeló, cuando él tuvo pensamientos que no debía tener. Entonces, ahí surge esta palabra iniquidad, cuando se cae este arcángel. Ahí es cuando empieza él a creer en algo diferente para lo cual había sido diseñado, porque él empezó a pensar en su corazón lo que estaba lejos del propósito de Dios. Él quiso estar en el trono y ser mucho mejor que Dios. Entonces, eso no estaba en el diseño. ¿Qué nos dice Ezequiel capítulo 28, versículo 15 al 18? ¿Alguien nos quiere leer Ezequiel capítulo 28, 15 al 18? Amén. Ruth, amén. Y seguimos honrando la palabra. Amén. Perfectos eran en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contracciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Amén. Amén. Entonces, mire que aquí nos está hablando de la caída de Luzbel y nos está aclarando este pasaje que Satanás era un ser totalmente hermoso allá. Él como ángel era totalmente hermoso, pero dice muy clarito que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Satanás era un querubín, ¿ya? Y en ese entonces él se llamaba Luzbel. Amén. Entonces, ¿qué nos quiere decir este pasaje? Que la iniquidad, como les dije anteriormente, tiene el poder de pervertir el diseño original de lo que Dios creó para nosotros, de lo que Él tiene escrito en el libro, de lo que Él soñó con nosotros. ¿Qué quiero que sea, Sophie? ¿Cuál es el propósito de la vida
Sofía, cómo quiero verla. Ya ese diseño original que Dios creó para nosotros lo pervierte el poder de la iniquidad, ¿ya? Por eso es necesario que si en nuestra familia, o por lo menos en mi caso, yo sé que no lo había, nadie se paró en la brecha, ¿ya? De mi descendencia para cortar, orar y cortar con eso en nuestras vidas, pues entonces nos toca a nosotros hacerlo, porque eso quiere decir que la iniquidad está sobre cada uno de nosotros. Porque acabamos de leer que la iniquidad de nuestros padres y de nuestros abuelos es transferida a los hijos. Entonces, eso quiere decir que uno de los motivos por los cuales nosotros no avanzamos en nuestra vida y viene la enfermedad, el estancamiento financiero sobre nosotros, es porque no hemos sido limpiados de esa iniquidad. La Biblia nos dice que en ningún momento tú lees en la Biblia que diga que Dios visita el pecado o la rebelión, ¿ya? Porque ni el pecado ni la rebelión es lo que pasa de generación en generación. El pecado que pasa de generación en generación es la iniquidad. Es la iniquidad, el pecado que pasa hasta la tercera y cuarta generación. Es la maldad la que va pasando de generación en generación. Eso es lo que se hereda. Eso es lo que nosotros recibimos, la iniquidad de las personas, la maldad, ¿ya? De las personas, de nuestros padres y nuestros ancestros, que muchos ya murieron, pero también aún muchos de ellos todavía están viviendo. Pero de todas estas personas, estén muertas o estén vivas, nosotros hemos recibido las iniquidades de ellos, han sido transferidos a nosotros. Hay una maldición que se está pasando de generación en generación, y esta maldición es la que tiene el poder de pervertir y desviar nuestro destino original, el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Esta es la herencia espiritual que nosotros heredamos de nuestros familiares, ¿ya? No importa que nunca les conociste, así nunca hayas conocido a tus familiares, esa es la herencia familiar que nosotros recibimos. Y esto lo vemos también en personas que son adoptadas. Cuando yo estudiaba esto, yo le decía a mi esposo, qué complejo, porque uno dice, bueno, sí, no puedes tener hijos por X o Y motivo, deciden adoptar, pero qué delicado uno adoptar un niño sin saber realmente quiénes fueron sus padres, cuáles son las iniquidades, porque así tú no conozcas a estas personas, tú vas a cargar con estas iniquidades. Entonces, en las personas que han sido adoptadas se ven también este caso de iniquidad. De hecho, han hecho estudios donde dicen que han estudiado la sangre de las personas que han sido adoptadas y tienen rasgos en sus vidas de la vida que vivía su mamá. Entonces, un ejemplo, se veía el caso de que una mujer era prostituta, ella quedó embarazada y dio en adopción a su hijo nunca le conoció a esta mujer, y este niño, esta niña cuando crece, en el tiempo cae en la prostitución. Y resulta que los padres adoptivos pues no tienen iniquidades de prostitución en su familia, pero el hijo adoptivo, la hija adoptiva sí cayó en prostitución. Pero si miras hacia atrás, es que está cargando con la iniquidad de su madre, ¿ya? Y muchas veces esas iniquidades no solamente se pasan a nosotros, sino que también nosotros actuamos, o sea, hacemos el mismo pecado, ¿me entiende? El mismo pecado que hizo mi mamá, no solamente lo estoy cargando yo como maldición, sino que en muchas ocasiones también terminamos nosotros haciendo lo mismo que estaban haciendo nuestros antepasados. Entonces, esto es delicado, familia. Esto de verdad yo digo, Señor, gracias porque conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres, pero esto en tiempos de mi adolescencia, si yo tengo este conocimiento, creo que las cosas hubieran sido totalmente diferentes, pero para los que no se han casado todavía y están en eso, es importante que tengamos todas estas cositas en cuenta. Entonces, ahí comienza a operar la iniquidad en la siguiente generación. La prostitución de esta madre da en adopción a su hija, pero empieza a operar la iniquidad de la prostitución, del pecado de la prostitución en la vida de esta bebé, ya automáticamente, y ni siquiera se conocía.
Entonces, otro ejemplo, si tu abuelito, tu bisabuelo o tal vez tu papá o todos tres cometieron algún pecado de adulterio o tenían problemas con la lascivia y tal vez andaban metidos en la lujuria, en la pornografía, en todas estas cosas que tienen que ver con la inmoralidad sexual, ellos estaban abriendo puertas a ese pecado, ¿ya? Entonces, de cierta manera, ellos fueron los que pecaron de alguna manera, ¿ya? Y el efecto de ese pecado de tus abuelos, de tu padre, de tus bisabuelos, está cayendo sobre ti. La iniquidad de ellos está cayendo sobre ti. ¿De qué manera? Tal vez se han visto casos en que te conviertes a Cristo, en que estás haciendo todo bien, que te apartaste del pecado, que estás leyendo la Biblia, haces tus devocionales, te gusta ir a la iglesia, estás sirviendo y estás 100% metida con Cristo, pero terminas sintiendo, estás viviendo en santidad, ¿ya? Pero por más que tú quieres centrarte en las cosas de Dios, terminas pensando en todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual y sientes que algo te está como empujando, es como un imán, ¿cierto? Que está como que alándote para que peques en eso. Y muchas veces ni siquiera entiendes, pero ¿por qué? ¿Por qué me quiere llevar algo a que yo caiga en este pecado de la inmoralidad sexual? ¿Por qué me estoy siendo tentada? Si ya recibí a Cristo, si ya estoy juiciosa, si estoy haciendo todo en santidad, tal vez nunca ni siquiera la inmoralidad sexual fue parte de tu vida. Pero es ¿por qué? Porque eso que abrieron tus antepasados es un pecado que está abierto para arrastrarte a ti también y estás cargando tú con eso y necesitamos ser libres de esas iniquidades, ¿ya? Siempre la iniquidad quiere arrastrar las cosas buenas a lo malo. Ese es el propósito. Todo lo bueno que tiene, yo lo voy a hacer malo. Eso es lo que hace la iniquidad, ¿ya? Entonces, por más que tú quieras centrarte en las cosas de Dios, tus pensamientos siempre están llenos de lujuria y de sexo, ¿ya? Entonces, ese es el efecto del pecado de tus antepasados. Ese es el efecto. Por eso muchas veces cuando yo me estoy metiendo en sanidad con las chicas, en mentoría, y me confiesan sus pecados, yo las llevo a encontrarse con su familia. ¿Qué pecados tú sabes que practicaron tu familia, tus abuelos, tus padres? Porque es importante no solamente ser libre de nuestros pecados, sino ser libres también de los pecados de nuestros pasados, ¿ya? Entonces, esa es la iniquidad. Ella quiere hacerse lugar en tu generación. Entonces, pues ellos practicaban la inmoralidad sexual, pues yo quiero hacerme lugar para molestar también a los que vengan debajo de ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a tener mucho discernimiento espiritual a todas estas cosas, ¿ya? Entonces, colabórenme con los micrófonos, por favor. Entonces, eso es lo que quiere hacer en este tema. La perversidad te quiere dañar y llevar tu mente a la depravación sexual. Pero ese es el motivo, ese es el origen por el cual pasan estas cosas. Y no solamente la iniquidad opera en el sexo, sino que también la iniquidad opera en cualquier área de nuestras vidas. En cualquier área de nuestras vidas opera la iniquidad. Entonces, ejemplo, padres que tuvieron alcohólicos, tuviste padres alcohólicos o un abuelo alcohólico. Esto puede perjudicar tu vida, estás cargando también con esta debilidad al alcoholismo, ¿ya? Con padres alcohólicos. Entonces, muchas veces, si tu esposo es alcohólico, pues mira quién era su papá, mira quién era su abuelo, y tal vez no, pero es que el papá nunca fue alcohólico, pero resulta que el abuelo sí era alcohólico. Entonces, por eso tenemos que aprender a discernir estas cosas, a escudriñar en el pasado para ver en dónde está la raíz, porque la iniquidad es como la base, ¿no? La base del tronco del árbol. Y las ramitas que salen es el pecado de nosotros. Pero la raíz, ¿en dónde está la raíz? ¿Por qué nosotros estamos pecando de esa manera? ¿Qué está pasando? Recordemos que la palabra dice que nosotros pecamos de nuestra propia concupiscencia, ¿ya? De lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué está operando? ¿Cuál es la raíz para que yo quiera ver pornografía? ¿Cuál es la raíz por la que de un momento a otro me volví adicta al alcohol? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay en todo eso? Entonces, ese es el poder de la iniquidad.
para que lo entendamos un poco más claro, a causa de una herencia familiar que está metida en tu ADN espiritualmente. Todos aquí sabemos que el ADN de nosotros es la genética que nos está informando, en el ADN lo llevamos en la sangre y nos está informando, bueno, cómo van a ser tus ojos, si vas a ser grande, chiquita, rubia, negrita, como sea. Esa es la genética que tú llevas en la carne, pero también tenemos una genética, un ADN espiritual. ¿Por qué les digo esto? Porque recordemos, y esto es lo que muchos médicos desconocen. Por eso la palabra dice muy claro, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Porque cuando nosotros, Dios nos creó, dice que somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Y necesitamos los tres para poder operar conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando entra el pecado por medio de Adán y Eva, entonces, ¿qué dice la palabra? Entra el pecado y ahí es que entran las autoridades para que vengan las enfermedades, vengan los problemas. Ahí entra todo y se separa el cuerpo del espíritu porque entró en pecado. Entonces, cuando tú vas al médico, el médico separa el cuerpo del espíritu. Ellos no le dan importancia ni a tu espíritu ni a tu alma. Ellos simplemente se ocupan de tu organismo y cómo está funcionando tu organismo por dentro, pero ellos no van a unir el espíritu con el cuerpo y con el alma. Somos seres totalmente tripartitos. Entonces, así como tenemos un ADN físico en la sangre, también tenemos un ADN espiritual. Entonces, espiritualmente, ese ADN tiene el historial de tus antepasados. Espiritualmente, ahí tenemos el historial de nuestros antepasados, porque somos seres naturales y hay una diferencia en la herencia. Hay una herencia natural y hay una herencia genética y hay un ADN que es totalmente espiritual. Somos seres espirituales, ¿ya? Recordemos que cuando Dios hizo al hombre, él hizo primero el hombre, pero no tenía vida. Luego de que él sopla aliento de vida, dice la palabra que fue el hombre un alma viviente, porque él sopló de su espíritu sobre el hombre. Nosotros tenemos del espíritu de Dios sobre nosotros, ¿ya? Es el hombre un alma de ser viviente, dice, después de que sopla ese espíritu sobre él. Entonces, nosotros tenemos un espíritu, tenemos un alma y nosotros tenemos un cuerpo, ¿ya? Así como la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por aquí yo estaba leyendo algo, voy a ver si lo encuentro, que me pareció muy bonita esa demostración para que podamos entender un poco más. Dice que, a ver, ya. Dice que algunas personas que les gusta investigar un poco más de este tema de las iniquidades, de estas áreas, y le tratan de dar una explicación a todo lo que pasa, nos dice que han comparado al hombre tripartito con el tabernáculo de Moisés, ¿ya? Y el tabernáculo de Moisés aluden que el cuerpo de nosotros es como los atrios del templo. El alma es como el lugar santo y el espíritu es como el lugar santísimo. Amén. Mire qué hermoso. Y de esta manera ellos explican que un cristiano puede ser atacado u oprimido por demonios en su cuerpo, ¿ya? De la misma manera en que la gente de todo tipo entraba a los atrios del templo, así también se explican que los espíritus de enfermedad que operan afligiendo a los cuerpos físicos, ¿ya? Ahí es cuando entra la enfermedad física sobre nosotros. Ellos también argumentan que el alma siendo como el lugar santísimo en el que solamente entraban los levitas y los sacerdotes, también tenían acceso demoníaco de espíritus que afligen el alma como espíritus de temor, depresión y de ira, y todos estos espíritus que afectan el alma. Y agregan que el espíritu del hombre solo puede ser poseído por Dios o por Satanás. No hay mezclas, solamente o Dios o Satanás. No hay ningún otro espíritu que pueda poseer al hombre. Entonces, una vez sellado en su espíritu por el poder de la promesa, el espíritu vuelve absolutamente puro y el problema solo radicará a partir de ese momento en el alma y el cuerpo, ¿ya? Entonces,
¿qué pasa con esto? Dios nos está queriendo llevar a una investigación más profunda de las áreas del espíritu que no nos han querido revelar en estos últimos siglos, ¿ya? Pero que realmente sí tiene un significado, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y es muy raro que en el médico, muy pocos médicos realmente hoy en día, los únicos que te trabajan las enfermedades con el espíritu, con el alma y con el cuerpo son los médicos conocedores de la palabra de Dios, porque no todos los naturópatas conocen de la palabra de Dios, pero la mayoría de los médicos naturópatas que conocen la palabra de Dios no solamente trabajan en el físico de la persona, en su enfermedad, sino que para atacar la enfermedad tenemos que trabajar, y tenemos claro que tenemos que trabajar en el espíritu y en el alma de la persona, porque de otra manera muy difícil vamos a ser sanos. Entonces la gente puede decir, no, pero es que esto es el Antiguo Testamento y Jesús murió, pero recordemos que Jesús ya había muerto, ya había resucitado, y después de Jesús, el apóstol Pedro nos dijo, sed sobrios y velad, porque Satanás, nuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ya había pasado Jesús, ya Jesús había venido a la tierra, cumplió su propósito y se fue. Y aún así, Pedro dijo, Satanás, nuestro adversario, tu adversario, mi adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces ahí es lo que pasa, pero ya pedimos perdón, estamos santificados en todo, estamos caminando con Cristo, pero él busca cómo molestarnos. Ah, no, pero aquí está la iniquidad de su mamá, aquí está la iniquidad de su abuelo, entonces yo tengo derecho legal sobre ella, yo tengo derecho legal para traer enfermedades sobre ella. Sí, las enfermedades vienen a causa de esto también, y esto lo vamos a ver más adelante en las otras enseñanzas, pero ¿qué dijo Jesús? Si ustedes recuerdan, Jesús iba caminando con los discípulos y la palabra de Dios es muy clara porque nos enseña cosas que nosotros tenemos que estar atentos a eso. Le dicen los discípulos, había una persona que estaba enferma y le dice el discípulo a Jesús, ¿quién pecó, maestro? ¿Este o sus padres para que él esté así? Este o sus padres. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las iniquidades de nuestros padres también nos pueden abrir portones espirituales a nosotros, por más que estemos en santidad, si no se han cortado, no se ha confesado esto, no se ha pedido perdón por la iniquidad de nuestros antepasados, entra la enfermedad a nuestras vidas. Ya, muy claro él dice, y claro, Jesús responde, ninguno pecó. Ninguno pecó. La enfermedad de él es para que la gloria de Dios se manifieste sobre su vida. Pero ahí el Señor está mostrando, y los discípulos sabían que las enfermedades es por causa de los pecados, bien sean tus pecados o bien sean los pecados de tus padres. Por eso le preguntaron, ¿y quién pecó aquí, maestro, para que él esté así enfermo? ¿Sus padres o pecó él? Amén. Entonces, para que tengamos en cuenta también que las enfermedades hay que mirar primero y analizar. Si estás enfermo, si tienes un hijo enfermo, si tienes, lo primero que tenemos que analizar es qué hay en tu familia, qué pasó con tus padres, qué pasó con tus abuelos, qué pasó con tus bisabuelos, con tus tatarabuelos. Tratemos de escudriñar, familia, porque nosotros necesitamos llevar eso ante la corte y presentarlo ante Dios para que seamos libres de eso, ¿ya? Entonces, nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Por tanto, tenemos una sola genética natural y también tenemos una genética totalmente espiritual. Y es ahí en ese ADN espiritual donde está metida esa semillita de iniquidad en nuestras vidas. En esa genética espiritual, ahí está esa semillita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros somos engendrados, cuando tú eres engendrado en esta tierra, a través de esa genética espiritual, va a caer algo sobre ti, sí o sí. A través de la genética espiritual que hay, va a caer algo sobre ti, ¿ya? Es una semilla que lleva dentro de ti ese poder de que va a torcer tu destino, de pervertir el destino que tú tienes. Amén. Entonces, de la misma manera en que en el momento eres engendrado, hay una serie de información genética
que está determinando si vas a ser morena, si vas a ser con la nariz grande, con las orejas chiquitas. Ahí eso lo está determinando inmediatamente. Asimismo, hay una información espiritual, ¿ya? Viene de padres alcohólicos, padres delincuentes, ladrones, prostitutas, lo que sea. Ahí está también tanto la información como voy a ser yo físicamente, como espiritualmente, con qué puedo estar cargando en el espíritu. Amén. Entonces, y posiblemente la gente dice que esto es injusto. Me parece injusto, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar con las iniquidades de mis padres, porque yo tengo que pagar con las iniquidades de mi abuelo, ¿ya? Y realmente, pues eso no se trata de justicia, ¿ya? Las herencias no tienen nada que ver con la justicia, familia, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando de herencia, es algo que nos fue heredado. Nos tocó heredarlo. Eso es la herencia, algo que nos fue a nosotros heredado, ¿ya? Lo que no queremos, lo que no hemos pedido, pero nos tocó heredarlo. Amén. Entonces, ay, no te va a parecer justo. A veces, pues, tenemos un papá que tiene las orejas muy grandes y heredamos las orejas y esas cosas no nos parecen justas, pero no se trata de justicia, se trata de lo que nosotras llevamos en nuestro ADN. Y de la misma manera opera con la iniquidad. Nosotros no estamos hablando de justicia en la parte de la iniquidad, sino que estamos hablando de lo que está metido por medio de nosotros en ese ADN espiritual que nosotros estamos cargando. Entonces, esa genética espiritual está metida en mi ADN a causa de los pecados de mis padres, de los pecados de mis abuelos, de los pecados de mis bisabuelos y de los de mis tatarabuelos. ¿Ya? Esa es la información genética espiritual que nosotros tenemos. Por eso es que hoy en día se recalca tanto que tengamos cuidado con lo que hacemos. Porque la palabra del Señor nos dice que existe la ley de la siembra y la cosecha. La gente en el mundo le llama karma. No es karma. Bíblicamente es ley de la siembra y la cosecha. Y todo lo que nosotros hacemos ahora puede salpicar a nuestros hijos. Salpicar a los hijos de nuestros hijos. Y yo creo que nadie quiere que nuestros hijos carguen con la iniquidad de nosotros, después de que nosotros hemos venido cargando con la iniquidad de nuestros ancestros. Por eso tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien para las personas que tenemos hijos, romper con esto, para las que no lo tienen, de romper con esto para que tus hijos no vengan cargando nada de las cosas malas que tú estés haciendo. No debemos, por eso con Cristo tenemos que caminar siempre en integridad, ¿ya? La gente dice, yo siempre les he enseñado, la integridad no es hacer lo bueno cuando la gente me está viendo, la integridad es hacer lo bueno aun cuando nadie nos está viendo, familia. ¿Por qué? Porque es que nadie te ve, pero resulta que Dios sí te ve, el más importante. Y Satanás también te ve. Y Satanás es el que necesita pegarse de cualquier cosa para operar y dañar tu vida, para traer estancamiento, para traer enfermedad. Él necesita levantar actas legales en contra de nosotros. Entonces, así nadie te está viendo. Dios sí te está viendo y Satanás te está viendo. Y él es el que va, porque él anda como león rugiente, dice la palabra. Él anda por ahí buscando. Entonces, él anda por ahí mirando y se encontró con alguna aquí haciendo lo incorrecto. Ya, obviamente nos va a ir a juzgar rapidito, porque él es nuestro enemigo, porque recordemos que él le falló a Dios, y como él le falló a Dios, él quiere demostrarle a Dios que nosotros también le fallamos, que él no es el único que le falló. Entonces, él es nuestro enemigo, y la palabra lo dice, él es el adversario, el enemigo. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado de no hacer cosas malas, de no abrirle puertas a través de nuestro pecado para que venga la iniquidad sobre nuestros hijos. Amén. Entonces, todo lo que nuestros padres hicieron, lastimosamente repercutió directamente sobre nuestras vidas. Y lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y todo lo que nosotros hagamos, sí o sí, va a repercutir en la vida de nuestros hijos. Por eso es tan importante que sepas escoger con quién te vas a casar, ¿ya? Porque imagínate que, por eso la palabra nos dice muy claro, no se unan en yugo desigual,
Porque es que, pero es que, y a mí se me pregunta, pero Joana es que es católico. ¿Qué tienes? No, la palabra dice no se unan en yugo desigual, tienen que estar en un mismo espíritu, porque hay gente que no lee la Biblia, hay gente que no le importa ir a la iglesia, hay gente que no le importa pecar. Recordemos que los cristianos están de moda, no todo el mundo que dice ser cristiano es cristiano. Hoy en día el cristianismo está de moda, pero realmente vivir la palabra, comportarnos como Cristo es otro nivel. Entonces, muy difícilmente, por más cristiano que diga que es por sus frutos, nos dice la palabra, le conocemos. Pero si tú te casas con alguien que está practicando todavía el alcoholismo, que está practicando pornografía, que está, todo esto le va a salpicar a tus hijos, por Dios, y a los hijos de tus hijos. Entonces, tenemos que ser sabios y entender por qué el Señor nos dice no se unan en yugo desigual. Definitivamente Dios sabe por qué dice y hace las cosas. El yugo desigual es muy importante, no unirnos en yugo desigual. Entonces, aunque el hijo no tenga la culpa de los pecados de los padres, que nosotros los padres podamos cometer, pues sí salpican en nosotros. Entonces, vamos a poner un ejemplo de una mujer que decidió en su tiempo abrirle las puertas de su vida a la prostitución y a la drogadicción. Entonces, ella, en los actos que ella está cometiendo de pecado, decidió abrirle las puertas de su vida a sus pecados, al pecado. Y por medio del sexo, ella obtiene un VIH, obtiene la enfermedad del SIDA. Ya eso quedó marcado en su ADN espiritual y en su ADN natural. Ya quedó totalmente marcado lo que ella está haciendo. Tiene una enfermedad, tiene SIDA. ¿Qué pasa con el tiempo? Ella se arrepiente, ella se convierte a Cristo, ella se aleja de sus pecados, ella quiere hacer una vida nueva, pero aún así ella queda embarazada. Entonces, automáticamente este bebé ya está cargando toda la información genética, tanto natural como espiritual de ella. Automáticamente ya está cargando con esa información, ¿ya? Y el bebé es inocente, ¿ya? No entiende ni siquiera lo que es la iniquidad. Tal vez esta mujer no entiende iniquidad. Nosotros, la mayoría, yo hice una encuesta y creo que la mayoría no sabía que era iniquidad. Yo tampoco. Yo lo estoy aprendiendo en este tiempo que el Señor me ha venido inquietando. Ya, porque le preguntaba mucho a Dios, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué sigo estancada en esto? ¿Por qué no avanzamos? Y el Señor me lleva a investigar y me ha venido mostrando esto. Y de la misma manera lo comparto con ustedes porque tenemos en este grupo, hay mucha gente que está cargando con enfermedades de sus hijos, hay mujeres que están cargando problemas financieros, hay mujeres que cada mes está muriendo alguien en su familia. Entonces, esto hay que hablarlo para que la gente sea libre realmente, ¿ya? Cuando el Señor me muestra lo que está pasando, entonces tal vez esta mujer tampoco entiende lo que es la iniquidad, tampoco entiende lo que es pecado, ella queda embarazada y automáticamente su hijo recibe todas estas cosas. Este hijo queda expuesto más adelante a una enfermedad del VIH. Y tal vez el hijo es una persona obediente, ¿cierto? Pero él no tiene conocimiento de la iniquidad de su mamá y está expuesto a pasar por un problema de SIDA igualmente que su mamá. Ya, recordemos que somos seres naturales, pero también somos seres totalmente espirituales, ¿ya? Entonces, de la misma manera que no nos podemos librar de la genética que tenemos en lo natural, entonces si mi mamá es rubia, yo soy rubia, y si mi mamá y mi papá son blancos, yo no voy a ser de color trigueña. Entonces, si no me puedo liberar de esto, si en mi familia mis padres han sido narizón, entonces yo heredé la nariz, si no me puedo liberar de eso, tampoco me voy a poder liberar de lo espiritual si no estoy conociendo el fondo, ¿ya? Si no estoy teniendo conocimiento de que, wow, en mi familia hay iniquidad y yo tengo que llevar esto ante la corte y presentarlo a Dios como juez para ser libre, para reconocer que hay pecado en mi familia, que estoy de acuerdo con Dios de que eso es un pecado, arrepentirme y que ese acta de decreto que se han levantado en contra de nosotros sea anulada y ya el enemigo no tenga autoridad más sobre nuestras vidas. ¿Qué le dijo Jesús al hombre que tenía 38 años
inválido, sin poder caminar. Jesús lo sana y Jesús le dice, vete y no peques más para que no venga algo peor a tu vida. Las enfermedades son espirituales, ¿ya? Entonces, por eso yo les pregunto, ¿qué pecado has cometido? ¿Qué pecado no has confesado? ¿Qué pecado tienes oculto? Porque hay una legalidad en contra tuya. Hay una legalidad. En estos días escuchaba a una pastora y ella decía, el enemigo tocó a mi papá con una enfermedad muy grave. Y ella dice, yo no me fui a hacer guerra espiritual, porque yo dije, si el enemigo tocó a mi papá es porque él tiene una legalidad hacia mi papá para haberlo tocado, porque de resto no lo puede tocar. Es que ya Jesús murió por nuestras enfermedades, que Dios no nos trae las enfermedades, es Satanás. Jesús mismo dijo, vete y no peques más para que no te venga algo peor. 38 años enfermo a causa del pecado. Y ella dice, ella no se fue a hacer guerra espiritual, ella dice, yo me presenté ante la corte. Este tema de la corte se los voy a dar la otra semana si Dios quiere. Y yo le dije a Dios que si había algún pecado en mi papá que había cometido en contra de él, yo pedía perdón por el pecado de mi padre. Y pedí y clamé perdón y clamé misericordia y pedí perdón como hija. Joanita, no se escucha. ¿No me escuchan? Sí, mi Cinti. Reiníciale, mi Dios. Trata de reiniciarlo. Gracias, familia. Entonces, ella dice que ella se fue y pidió perdón y pidió perdón, y después de que ella pide perdón por los pecados de su papá, ella va y guerrea con Satanás. Y entonces ella va y le, te ordeno en el nombre de Jesús que sueltes a mi papá. Ya no hay ninguna legalidad sobre mi papá. Y ella dice, Dios siempre me ha contestado las oraciones en las cortes, pero nunca me ha contestado tan rápido como con mi papá. Porque el proceso es demorado, pero ella dice, nunca me contestó tan rápido. Mi papá fue inmediato. Automáticamente mi papá se levantó de ese hospital y salió. ¿Pero por qué? Porque ella tenía claro que si Satanás nos estaba tocando es porque había una legalidad para poder hacerlo. Y mientras nosotros no confesemos, porque la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, con esto aprendemos que nosotros estamos marcadas genéticamente. Hay un sello con una información que corre por nuestro ADN espiritual que está corriendo por la vida de nuestros hijos. Por la vida de nuestros hijos, en su ADN está corriendo la iniquidad de nosotros, ¿ya? Entonces, no es cuestión de justicia, es cuestión de ley de Dios, es cuestión de leyes espirituales. Yo no puedo robar un banco y luego ir a decirle al juez que por favor me perdone. El juez tal vez me va a perdonar el que le robé el banco, pero tengo que pagar mi sentencia. Sí o sí me toca irme presa, ¿ya? Entonces, son leyes, no es cuestión de justicia, es cuestión de leyes espirituales de Dios. Entonces, la iniquidad no solamente nos afecta en nuestras conductas, sino que también puede afectarnos en la salud, operando en forma de enfermedad, también nos puede atacar con nuestra economía, también nos puede atacar con los problemas matrimoniales, también nos puede atacar con nuestros hijos. Entonces, una de las cosas más grandes y más importantes que hay para que una persona quede en ruinas es la iniquidad, familia. La iniquidad en una persona puede tener una ruina tan grande que por generaciones esta persona muy difícilmente levanta su cabeza. Entonces, si en tus padres ha habido, si tú vives en ruinas, si vives en escasez, sientes que todo lo que trabajas es para pagar deudas, que no te queda dinero, que no, miremos qué está pasando. Hay muchas leyes espirituales para que nosotros se nos roben nuestras finanzas, Satanás. Hay muchas leyes bíblicas, entre esas el diezmo y la ofrenda es un principio para la prosperidad. La gente dice, no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. No, es que Jesús no vino a abolir las leyes. Él vino a que las leyes se cumplan. Él en ningún momento dijo, yo vengo a abrogar la ley. Él dijo, yo vine a que la ley, él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a que la ley se cumpla. Otro principio que te puede estar trayendo estancamiento, tus padres tal vez han robado en su pasado, tus padres eran personas estafadoras,
estafaban a la gente. Escudriñemos qué ha pasado con nuestros padres, con nuestros abuelos, porque esa es una iniquidad muy fuerte para traer ruina espiritual. El enemigo le encanta vernos mal económicamente porque a través de nuestra necesidad nos hace pecar. ¿Ya? Porque entonces llega el trabajo fácil y tú estás con hambre en tu casa, pero resulta que es que la miseria está viniendo a tu vida a través de la iniquidad de tus padres. Y eso es delicadísimo, porque a través de la miseria es que muchas personas caen en pecado. No, pero esto es sencillo. Vas rapidito, pasas esto, te ganas $10,000, esto, la maleta, lo empacamos así, nadie se da cuenta, son $10,000, mañana estás, y pobrecita esta mujer, se han visto testimonios que he escuchado en la televisión, cuando veía televisión, mujeres lo necesitaban, mis hijos no tenían que comer, pensé que iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque el enemigo te ataca por la necesidad. Ahí caíste en pecado, pero es que resulta que es que hay una iniquidad que te está rondeando, que no te suelta. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Entonces, muchas veces la causa de esa ruina económica, esa causa de la iniquidad de nuestros padres, es porque hay una maldición que está operando en tu vida y no sabes cómo librarte de ella. Entonces, muchas veces rompemos maldiciones, hemos pedido perdón por nuestros pecados, hemos hecho de todo, nos hemos santificado, caminamos en integridad, pero resulta que no nos hemos dado cuenta que estamos cargando con una iniquidad bien fuerte de nuestros antepasados, ¿ya? Entonces, es lo que yo les decía, es una raíz, busquemos la raíz, ¿no? Las ramas del pecado somos nosotros, pero la raíz de ese pecado, ¿de dónde viene? Tenemos que escudriñar estas cosas. Otra de las cosas que la Biblia enseña es cómo la iniquidad afecta nuestros sentidos espirituales, ¿ya? Una persona que tenga iniquidad en su vida, a causa de la iniquidad en su vida, puede quedar totalmente sorda espiritualmente y hasta ciega, ¿ya? ¿Para qué? Para que tú no tengas manifestaciones, para que tus oídos no puedan escuchar, para que tus oídos no puedan ver, para que tus ojos no puedan ver, ¿ya? Y eso afecta muchas áreas de nuestras vidas. Por eso a veces la gente se le complica caminar por fe y camina más por la vista. Y la otra vez yo escuchaba a un pastor que enseñaba algo súper clave. Decía, bueno, la palabra de Dios dice que Adán y Eva andaban desnudos sin problema en el jardín del Edén. Pero dice que cuando ellos pecaron, abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos no andaban con los ojos cerrados en el jardín del Edén porque no se dieron cuenta que estaban desnudos, pero cuando pecan, abren sus ojos y se dan cuenta que están desnudos. Entonces, abrieron los ojos carnales. Los ojos espirituales eran los que estaban abiertos. Entonces, ellos no veían que estaban desnudos, porque ellos estaban viendo con los ojos del espíritu, pero cuando viene el pecado, ellos empiezan a ver con los ojos carnales, y por eso es que la palabra nos dice a nosotros que nosotros caminamos por fe, no por vista, ¿ya? Porque tenemos que aprender a usar nuestros ojos espirituales. Por más difícil que veamos la circunstancia, movámonos por fe, no por vista. Por fe, no por vista. Entonces, la iniquidad también afecta nuestros sentidos espirituales. La iniquidad de nuestros padres. También tenemos que poner mucho por qué se me está complicando creer, por qué le creo más a las circunstancias, por qué le creo más al médico, por qué le creo más a lo que dice la gente. Eso también. ¿Cómo sucede esto también? Cuando alguien está manchado en el espíritu, es donde viene la iniquidad, ¿ya? Y muchas personas es cuando dicen, pero yo por qué voy a estar manchada en mi espíritu si yo vengo de Jesús, yo ya recibí a Jesús, Él ya murió por mis pecados. Y muchos de nosotros tal vez llegamos en nuestra ignorancia a decir lo mismo, no, ya Jesús murió por nuestros pecados, ahorita yo ya soy libre, ¿ya? Y muchas personas incluso piensan que a nosotros los cristianos no nos pueden atacar los demonios, y eso es falso. Eso en ninguna parte de la Biblia dice que los cristianos no son atacados por el demonio. Si antes Pedro nos dice, oiga, estén sobrios y velen porque el enemigo anda como león rugiente. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? A un cristiano, oye, Satanás me pidió para zarandear
sí nos puede atacar. Sí nos puede atacar a nosotros los cristianos, los demonios. Eso sí es verdad. ¿Qué hace? Entonces, ¿qué hace el enemigo? Al contrario, cuando nosotros nos convertimos a Cristo es cuando más nos ataca el enemigo, cuando más ataques espirituales tenemos. ¿Por qué? Porque estamos camino a nuestra libertad y el enemigo no quiere. Es como, si ustedes saben la historia de Moisés, cuando el pueblo de Israel fue a ser libre, el faraón, cuando Moisés le dijo al faraón, mira, Dios dice que deje ir a tu pueblo porque quiere que ellos sean libres, 400 años esclavos en Egipto. Y Faraón lo primero que hizo fue ponerse más duro con los esclavos, ponerles más trabajo. Y ellos se desquitaban con Moisés, pero ¿cómo así? O sea, usted viene a decirle ahí que Dios nos quiere libres y resulta que el Faraón nos pone más trabajo y empiezan a renegar de Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando nos acercamos a Cristo. Como ya Satanás sabe que vamos a ser libres de muchas cosas y no solamente libres de tú, sino también tus hijos y los hijos de tus hijos, entonces nos va a oprimir más. Y entonces es cuando vienen más los problemas y cuando vienen más las adversidades, porque Él quiere que tú digas, pero es que yo desde que estoy buscando a Cristo, todo se me hizo de cabeza, más bien me regresó a donde estaba. Y eso es lo que Él quiere, que nos regresemos donde estábamos, pero es que resulta que es que donde estábamos nuestra alma estaba perdida. Pero ahorita con Cristo, con todo el desierto, nuestra alma está salva. Pero, ¿qué pasa? El desierto no dura para siempre. El problema es cuando llevamos mucho tiempo en ese desierto. Ahí está el problema, cuando llevamos mucho tiempo en el desierto. Entonces, sí tenemos que entender que cuando nosotros salimos de la esclavitud de Egipto, del mundo, por eso en el pecado hoy lo representan como Egipto, porque esa es la esclavitud en la que vive el mundo hoy en día. Cuando nosotros salimos de esa esclavitud, tenemos que, para llegar a la tierra prometida, necesitamos pasar por un desierto, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. No debemos pensar que no, pues es que no debería ser así. Se supone que si ya conocí a Cristo, todo tiene que ser perfecto en mi vida. No es así. Tenemos que pasar por un desierto, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1? Amén. Segunda de Corintios, capítulo 7. Versículo 1. Amén. La palabra de Dios dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Amén. Entonces, mire qué tan importante, porque mucha gente cree que no, yo ya me convertí a Cristo, ya todo está bien, ya todo está bien. Y no es así. Aquí el apóstol está hablando ¿a quién? A la iglesia de los Corintios. O sea que el apóstol le está hablando a los creyentes, no le está hablando a los impíos. Entonces, él nos está diciendo, así que ya que tenemos estas promesas, las promesas que están en la Biblia para nosotros, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Él mismo nos está diciendo, límpiate de la contaminación que hay en tu espíritu. Ese es el ADN espiritual que nosotros tenemos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que la contaminación está en donde? En la carne y en el espíritu. Esa es la contaminación que nosotros le llamamos iniquidad. Esa es la contaminación que la Biblia le llama, no nosotros, le llama iniquidad. Amén. Entonces, eso lo está diciendo Pablo a los nuevos creyentes, ¿ya? Diciéndonos, mira, ya tienes promesas bíblicas, Cristo murió por tu salvación, Cristo murió por tu sanidad, por tus problemas financieros, pero hay cositas que tenemos que desarraigar, hay cositas que tenemos que trabajar y que tenemos que limpiar para poder reclamar las promesas de Dios en nuestras vidas, ¿ya? Porque las personas podemos tener la presencia de Dios en nuestras vidas, podemos tener a Dios en nuestro corazón, pero si el espíritu de nosotros está manchado, es muy difícil recibir las bendiciones para nosotros. Es muy difícil. Tenemos y necesitamos limpiar el espíritu
espíritu, ¿ya? Para que podamos avanzar y reclamar esas promesas, ¿ya? No podemos avanzar porque la iniquidad es un poder que viene a desviarte. Recordemos que es un poder que viene a torcernos del propósito, del diseño original que Dios ya planeó para nosotros. Entonces, ¿cuál es el diseño original de Dios para mi vida? Lo primero que Dios quiere para ti y para mí es que nosotros tengamos una comunión con Dios y que establezcamos el reino de los cielos en esta tierra. Eso es lo primero que Él quiere, que establezcamos el reino de los cielos aquí en la tierra. Ya, recordemos que Él dice que nosotros somos embajadores de Él aquí en la tierra. Por eso la palabra, el Señor Jesús nos enseñó que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. O sea, lo que se hace en el cielo, que así mismo se haga acá. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Pero si la iniquidad está en nosotros, ese poder va a empezar a desviarnos y no vamos a poder tener esa comunión con Dios. Y mucho menos vamos a poder establecer nada en la tierra porque nosotros ya estamos manchados espiritualmente, ¿ya? Entonces, por eso es importante decir, yo me quiero limpiar de esta iniquidad. Hay gente que hace oraciones ya como muy superficiales. Señor, perdóname por mis pecados, pero de verdad no lo estás sintiendo. Perdóname por mis pecados. No pasa, no, es necesario irnos desde el fondo, irnos a analizar, ¿ya? Tal vez vas a decir, pero bueno, ¿y yo cómo voy a hacer para saber los pecados de mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos? Es muy difícil, pero para eso tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿ya? Para eso tenemos al Espíritu Santo, porque Él nos revela, Él nos muestra, ¿ya? Entonces, a causa de la iniquidad, nosotros somos atraídos por un poder espiritual. No lo podemos ver, pero sí podemos sentir el efecto de esta iniquidad en nosotros. Amén. Entonces, podemos sentir que siempre, muchas veces somos atraídos a lo malo. Por eso, ¿qué dijo Pablo en una ocasión? Hago lo malo que no quiero hacer. Sabiendo lo bueno que tengo que hacer, termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Y eso es lo que pasa. Muchas veces nosotros sabiendo lo bueno que tenemos que hacer, terminamos haciendo lo malo que no queremos hacer, porque sentimos que hay como un imán ahí que te está queriendo llevar a ese pecado, ¿ya? Entonces, todo está en el área en que los valores de maldad estén altos en tu vida a causa de los pecados de los demás, ¿ya? Ahí está. ¿Cómo han sido los pecados de mis antepasados? Ahí podemos mirar los valores de maldad que pueden haber y estar circulando en nuestro ADN espiritual. Si en el área de tu pasado ellos han tenido adicciones al homosexualismo, a la pornografía, a la inmundicia sexual, a todas estas cosas, al alcoholismo, son adictos a los juegos de azar, entonces ahí es como que empiezas tú a tener ese imán que te está queriendo empujar a estas cosas que están caminando en tu ADN espiritual, ¿ya? Es como un imán gigantesco que te empuja a alejarte de tu vida correcta que debes vivir para vivir la vida de maldad que el enemigo quiere que tú vivas. Entonces, por eso hay personas que muchas veces ustedes han visto. Hay el caso de un muchacho adorador cristiano muy conocido, qué hermoso como cantaba Adri, la otra vez tú me lo mandaste. Qué hermosa adoración. Y de la nada las ven tan espirituales, tan entregadas a Dios, y de la nada las ves en el mundo, y ahora este muchacho se siente mujer y se viste como mujer. ¿Pero por qué? Había una iniquidad ahí que no tenía conocimiento. Lo más hermoso es que la gente como ora por él, las canciones que él tiene en YouTube cuando él adoraba a Dios, los comentarios son, te vamos a ver otra vez para Cristo, esta canción la escribiste para Dios, Dios te va a volver a traer a los caminos. La gente en vez de juzgarlo está orando por él, pero eso es lo que pasa cuando no sabemos, simplemente nos conformamos con pedir perdón por nuestros pecados, porque nadie nos enseña, muy pocas iglesias nos enseñan la importancia de pedir y de limpiarnos de la iniquidad de nuestros antepasados. Entonces, este muchacho tal vez se sintió atraído por ese imán tan fuerte que pudo más y terminó haciendo lo incorrecto, ¿ya? Entonces, ahí vemos que nunca lograron limpiar el espíritu de ellos. Nunca lograron avanzar debido a la iniquidad y por la falta de qué, de conocimiento.
sufrimiento. Entonces, la iniquidad no solamente te arrastra a ti hacia lo malo, sino que hace que tú también te conviertas en un imán para atraer todo lo malo. Eso también hace, no solamente que tú hagas lo malo, sino que empiezas a traer todo lo malo a tu vida, todo lo malo. Entonces, es como que en el mundo espiritual se te ve como un imán grande para que todos los metales se te acerquen a ti. Entonces, de la nada te das cuenta que estás haciendo más cosas malas que las buenas que tú sabes que tienes que hacer. Entonces, ese es el poder de la iniquidad, ser atraídos por el mal y atraer el mal hacia nuestra vida. Nunca vamos a poder avanzar, familia, si no limpiamos espiritualmente esto en nuestra sangre. Necesitamos limpiar el ADN de nosotros en este sentido. Entonces, todas estas cosas no vamos a poder avanzar en victoria si solamente tomamos esta enseñanza, pero no lo hacemos y no lo aplicamos. Pidámosle ayuda al Espíritu Santo que nos guíe, que nos muestre cuáles son las iniquidades de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Si es posible, Él te va a dar revelación. Si es posible, conversa con tu madre. Sin necesidad, no, esto no es para juzgar a nuestros padres, jamás. Esto es para nosotros hacer la limpieza de nuestro ADN. Entonces, si es posible conversar con tu madre, si sabías de alguna cosa que tú sabes que está mal ante los ojos de Dios que cometía mi papá, que tú cometiste en tu pasado, que mis abuelos cometieron, me gustaría saber sobre esto. Pídele a Dios sabiduría para que tú puedas como escudriñar en ese pasado de las iniquidades de tu familia, porque sí es importante limpiar esa mancha llamada iniquidad que tenemos en nuestro espíritu. Ella comienza a traspasarse del espíritu al alma, ¿ya? Esa mancha que cargamos en nuestro ADN espiritual se empieza a traspasar del espíritu al alma. Y ahí es cuando vienen las enfermedades físicas, porque ya mi esposo les ha hablado a ustedes de este tema a través de la depresión, la amargura, la falta de perdón. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿De dónde vienen las cosas malas del hombre? Los homicidios y todas estas cosas, el odio, las mentiras del corazón. Del corazón. Entonces, estas manchitas espirituales se nos pasan, se nos transmiten al alma y ahí es cuando se hace la enfermedad física. Entonces, ahí es cuando tienes un tumor. Tienes pues, el cáncer, bueno, tantas enfermedades que hay que ya se me olvidaron. Cualquier tipo de enfermedad, porque se han transmitido, porque no estamos limpiando esa mancha que tenemos en el espíritu. Entonces, sí necesitamos tomar acción en este tema. Son decisiones que debemos tomar, decidir arrancar la iniquidad de nuestros antepasados, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cosa más poderosa que pasa cuando uno arranca la iniquidad de nuestras vidas es que la justicia de Dios entra en nosotros. Pues cuando tú arrancas la iniquidad de tu vida, la justicia de Dios va a entrar en tu vida, ¿ya? Tal vez tus padres hicieron muchas cosas malas, robaron a la gente, se aprovecharon de la viuda, se aprovecharon del pobre, estafaron, tomaron, se prostituyeron, lo que sea que haya pasado en el pasado de tus padres. Cuando tú rompes con esa iniquidad, cuando tú pides perdón a Dios por la iniquidad de tu familia, pues entonces viene la justicia de Dios sobre tu vida, ¿ya? Cuando alguien se está poniendo a cuentas con Dios y le dice, bueno, Señor, ahora yo sé y quiero y reconozco que en mi familia hay iniquidad. Reconozco que mi familia ha pecado contra ti. Es necesario que sepamos cuáles son los pecados, todos los que el Señor te muestre. Y aparte, decirle, y aquellos iniquidades que no tengo presentes, que tú sabes que cometieron en contra tuya, yo te pido perdón, ¿ya? Entonces, de esa manera, tú arrancas la iniquidad de tu vida y vas a empezar a ver que el poder de Dios, las bendiciones de Dios vienen a tu vida porque la sangre de Cristo que ya murió por ti en la cruz va a reclamar tu prosperidad, va a reclamar tu salud, porque ya no hay ninguna legalidad sobre tu vida para esto. Entonces van a empezar a cambiar las cosas realmente cuando hacemos esto. Ahí es cuando vas a empezar a que te van a empezar a
llover ofertas laborales, tal vez te van a llamar de ese trabajo donde llevaste tu currículum hace 6 años y recién se hizo visible, porque el enemigo opera de esta manera. Él te estanca en todas las áreas cuando está esta iniquidad sobre nosotros, lo pudimos ver. Entonces, vas a ver cómo empieza a cambiar todo en tu vida. Entonces, ¿cómo nos limpiamos de la iniquidad? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, cómo limpiarnos de esto. Hoy se nos hizo un poquito largo el tema. ¿Cómo puedo limpiarme de mi herencia espiritual? O cómo le voy a cerrar las puertas a las iniquidades de mi familia. Entonces, una vez que nosotros le hayamos entregado nuestra vida a Jesús, ese es el caso de todas las que estamos aquí, nosotros tenemos el poder para romper con todas las maldiciones y de reclamar la limpieza espiritual para nosotros, limpiarnos de toda iniquidad en contra del pecado. Entonces, eso no es automático, como les dije, no es que ya recibí a Cristo y automáticamente todo, no, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios para podernos limpiar de todas estas cosas. Entonces, Cristo nos libera de la maldición en el momento en que nosotros le entregamos la vida a Él. Así es, porque por eso fue que Él murió por nosotros, por nuestra maldición, por nuestras enfermedades, por el estancamiento financiero, por las iniquidades. Él murió por todo eso. Él murió por las iniquidades, por los pecados y por las rebeliones. Legalmente la sanidad, la bendición, la prosperidad, todo eso nos corresponde a nosotros, porque son las herencias de Dios para nuestras vidas. Legalmente sí nos corresponde todo esto, ¿ya? Pero solo sucedió posicionalmente, o sea, nosotros tenemos que arrebatarla, ¿ya? Todo sucedió en la posición espiritual que Dios nos dio. ¿Qué nos dice la palabra en Efesios 2:6? Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, cuando tú vienes a Cristo, él te resucita. Nosotros morimos a nuestros pecados, morimos a muchas cosas y nacemos de nuevo, pero en el momento en que nos resucita, dice, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, nosotras en este momento estamos sentadas espiritualmente en lugares celestiales con el Señor Jesús. Espiritualmente, eso está Efesios 2:6. Espiritualmente estamos sentadas en los lugares celestiales. Pero aquí en la tierra, nosotras tenemos que apropiarnos de las bendiciones que a nosotras nos corresponden. Es aquí en la tierra, porque espiritualmente ya lo tenemos allá, pero tenemos que hacer visibles esas bendiciones. Recordemos que la palabra nos dice que las cosas invisibles han sido creadas de las invisibles, entonces necesitamos reclamar esas bendiciones para nosotros, ya aquí en la tierra. Lo que ya Jesús hizo en la cruz por nosotros, nuestra sanidad, nuestras finanzas, la restauración de nuestros hijos, reclamarlo acá en la tierra, ¿ya? Debemos apropiarnos de esas promesas porque la única promesa que es automática para nosotros es la salvación. Eso es automático, ¿ya? De resto sí debemos trabajar espiritualmente. Entonces, no debemos estar sometidos a ninguna enfermedad. Si todo fuera automáticamente, pues nadie estaría enfermo. No tenemos por qué estar enfermas. No tenemos por qué pasar dificultades económicas. No tenemos por qué tener luchas con nuestros hijos, con nuestros esposos, y ya todo se dio automáticamente. Tenemos que reclamar estas cosas sobre nuestras vidas, ¿ya? Dios nos dio una posición espiritual allá juntamente con Él. Él nos posicionó en ese lugar celestial con Él, pero nosotros todavía estamos aquí luchando con la enfermedad, luchando con las finanzas, luchando con el estancamiento en cualquier área de tu vida. Entonces, ahí hay que hacer algo. Bueno, entonces, a través de la fe y del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Pero vamos a ver qué nos dice en Levítico 26, del 40 al 42. Ahí nos dice qué hay que hacer. Amén. Levítico, ¿qué, Joja? Perdón. 26, 40 al 42, mi Adri. Leemos la palabra del Padre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su
prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham, me acordaré y haré memoria de la tierra. Amén. Entonces, mire que aquí estamos viendo que nuestros padres, nuestros ancestros, en algún momento se rebelizaron contra Dios. En algún momento se pusieron contra Dios, porque lo dice aquí muy clarito. La iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos. Así que vemos que Dios también se volvió en contra de nuestra familia en algún momento. ¿A raíz de qué? De las iniquidades de ellos, se volvió en contra de ellos. Pero también nos está diciendo en el versículo 41 que les habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Dios no quiere que nosotros nunca andemos en el mal. Él no quiere ni siquiera el mal para nosotros. Pero lo que Dios permite siempre en nuestra vida es para un propósito bueno. Él aquí muy clarito dice, yo los voy a entregar a la tierra de los enemigos y les humillaré su corazón y ellos reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. ¿Ya? Entonces, él dice que nos llevará a la tierra de sus enemigos, a los padres que han cometido iniquidad con él y al final se van a humillar y van a reconocer su pecado. Y una vez que estas personas se humillen ante él, ¿qué dice? Él se acordará de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿cuáles son las dos claves que nos está mostrando aquí para ser libres de la iniquidad? Es confesar la iniquidad y reconocer el pecado. Debemos confesar, porque recordemos, no es necesario solamente saber que, ay, sí, mi mamá abortó, mi mamá hizo esto, no, necesitamos confesar. La palabra nos habla de la importancia de confesar, dice, porque con nuestra boca, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces necesitamos confesar la iniquidad y reconocer el pecado. ¿Por qué? Porque la confesión tiene poder, chicas. Cuando una persona confiesa su pecado, en ese mismo momento, el espíritu inmundo que está operando en esta persona ya no tiene ninguna legalidad sobre esta persona, ya no tiene ningún poder sobre esta persona, pero es importante confesar nuestros pecados, reconocer nuestros pecados, la iniquidad de nuestros padres, pero también es importante apartarnos, porque si seguimos pecando, pues seguimos dándole legalidad a Satanás sobre nuestras vidas y sobre la vida de nuestros hijos. A mí se me olvidó decirle a una persona que se metiera a esta reunión. Tiene una niña de 6 añitos con cáncer. No sé si está aquí, pero aquí el Señor me mostraba la otra vez qué pecado hay en ella como madre. La niña desde los 3 años está con cáncer. Yo le dije a ella la importancia de confesar sus pecados. Si seguimos cometiendo los mismos pecados, pues Satanás va a tener una legalidad sobre nosotros. Entonces es importante confesar nuestros pecados, tener nuestra vida resuelta con Dios cuando confesamos y pedimos perdón. Cuando hay un pecado oculto, no vamos a prosperar. Recordemos que la palabra nos dice que el que no confiesa su pecado no prospera. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces no podemos dejar ningún pecado oculto, ¿ya? Y es importante que entendamos también que no vas a confesar la iniquidad de tus padres para el arrepentimiento o el perdón de los pecados de ellos. No, eso no va a pasar. No es que yo confesé los pecados de mis padres y ellos van a ser perdonados, no. Ellos tienen que pedirle perdón a Dios por los pecados que ellos cometieron. Lo que ellos hicieron en esta tierra, nosotros no vamos a poder cambiarlo. Y en
algún momento ellos también van a tener que rendirle cuentas a Dios por las cosas malas que ellos hicieron, ¿ya? Pero lo que sí nosotros podemos hacer con esa confesión de los pecados de nuestros padres es confesar sus iniquidades, reconocer nuestro propio pecado también y el pecado de nuestra línea generacional para que las consecuencias que han llegado a nuestra vida a través de estas iniquidades no se hagan más efectos en nosotros. Eso es lo que vamos a hacer y lo que vamos a lograr a través de la confesión de los pecados de ellos. No es que ellos automáticamente ya, no, ellos necesitan tener su proceso de confesión de pecados y de arrepentimiento con Dios. Tienes que orar para que si no lo han hecho, Dios toque el corazón de ellos y el Espíritu Santo les dé convicción de pecado, porque ellos necesitan ser salvos. Entonces, lo que vamos a hacer es limpiar nuestro ADN para que toda esa legalidad que ha venido sobre nosotros, pues ya se tenga que ir de nuestras vidas, ¿ya? Por eso vamos a confesar toda esa deformación genética que está arraigada en cada uno de nosotros, que nos arrastra hacia el mal y que quiere traer y desviarnos del propósito para el cual Dios nos creó acá en la tierra, ¿ya? Y cerrar todas esas puertas en el mundo espiritual para cortar con esa transferencia que hemos recibido en nuestra vida. Y de cierta manera, chicas, que nosotras también pongamos mucho cuidado con nuestros pecados, porque eso es lo que le vamos a transferir a nuestros hijos también. Y ellos, nosotros queremos que las bendiciones que se les transmitan a ellos hasta la cuarta generación sean bendiciones, que lo que se les transmita en su ADN sean bendiciones, no sean maldiciones, ¿ya? Entonces, recordemos que la maldición nos visita hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, chicas. Esa es la iniquidad. Yo les invito a que pidan el Espíritu Santo. Y yo sé que aquí más de una ya sabe, ya el Espíritu Santo les ha estado mostrando la iniquidad de sus padres. Gloria a Dios por eso. Y vamos a pedir perdón por eso, pero también es importante que conozcamos el tema de las cortes espirituales, porque no es suficiente solo para pedirle perdón en oración, sino que también tenemos que reconocer que hay un acta legal levantada en contra de nosotros. Mientras tanto, vamos a trabajar esta semana en eso. Ese es el deber que les voy a dejar a todas. Vamos a mirar, al pedir al Espíritu Santo que nos muestre las iniquidades de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros antepasados, que nos revele, pongan en cuidado a los sueños. Él nos revela por medio de los sueños. A mí me ha revelado por medio de los sueños, me ha recordado cosas de cuando yo era chiquita que hacían mis padres y que hay que llevar al altar y salir de estas cosas, ¿cierto? Entonces tengan cuidado porque les va a recordar su niñez, algo que pasó en su niñez con tus papis, les va a recordar por medio de los sueños, les va a recordar por medio de una conversación con alguien. A mí por medio de conversaciones me ha recordado, es importante que miremos la iniquidad de sus pecados, de los pecados de sus padres, la iniquidad de ellos y sus pecados. Ese es el ejercicio que les voy a dejar. Hay una chica hermosa que ella, no sé si está aquí, me dijo, llevo 4 hojas solo de mis pecados, todavía no he empezado con los de mi familia, pero es importante que hagamos esto, no importa si se te va un cuaderno completo, porque es importante confesar, renunciar y ser libres de esto, tanto de las iniquidades de nuestros padres como de nuestros pecados y de nuestras rebeliones. Amén, chicas. Entonces, vamos a orar. Vamos a orarle al Señor, vamos a darle gracias por esta enseñanza y ya se puedan ir las personas que necesiten descansar. Y me quedo 5 minutos para preguntas después, que las que tengan preguntas de este tema puedan hacerlo. Pero vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en tus manos. Señor, gracias, amado Dios, por tu revelación, por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, sabemos que el pueblo siempre ha sido destruido, dice tu palabra, por falta de conocimiento, Señor, porque hemos desconocido las cosas ocultas que hay en la palabra de Dios, Señor, porque no hemos escudriñado, no hemos investigado, Padre, pero te damos gracias por ese manual de vida que nos has dejado, Señor. Gracias porque tu palabra nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres, Señor. Y te damos gracias porque todas las que estamos aquí, tú nos has dado la oportunidad de conocerte a ti, Señor. Y sabemos que estamos en camino a nuestra liberación, Padre Celestial. Gracias te
damos, Padre Santo, por estas enseñanzas. Gracias te damos, Señor, porque siempre estás escuchando nuestras oraciones. Yo te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que permitas, Señor, que trabajes en cada una de las mujeres y los hombres que están aquí conectados, Señor. Espíritu Santo, eres tú nuestro guía, eres tú quien nos das convicción de pecado, eres tú, Señor, quien nos confronta, Padre, tú eres nuestro amigo y eres tú quien nos muestras cuáles son las iniquidades que han habido en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestros bisabuelos, en nuestros tatarabuelos. Padre, por favor, yo te pido revelación para tu pueblo, Señor. Muéstranos, Padre Celestial, y aún en mí, Señor, si todavía hay pecados que tengo desconocimiento, muéstranos, Padre. Queremos ser libres, Señor. Y yo te doy gracias, Padre Santo, porque he visto el poder sobrenatural sobre mi vida, Señor, aun cuando he aprendido a confesar las iniquidades de mis padres, de mis antepasados. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú quieres hacernos libres para que venga la justicia de Dios sobre nuestras vidas y que podamos heredar esas bendiciones para las cuales tú nos creaste, Señor, las bendiciones espirituales. Señor, tenemos una promesa donde tú nos dices que, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud y que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y gracias, Señor, porque a través de estas series que vamos a empezar a ver, sabemos que vamos en camino a nuestra verdadera libertad, Señor, que vamos en camino a nuestra libertad financiera, a nuestra libertad en cuanto al tema de la salud, que vamos en camino a la libertad de nuestra vida, Señor, porque reconocemos, Señor, que ha habido iniquidad en nuestros antepasados, tal vez de aborto, Padre Santo, tal vez nuestros padres han abortado, Señor, han abierto puertas espirituales para la muerte, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú dando revelación a tu pueblo, Señor, de esos pecados que nos tienen atados, Señor. En el nombre de Jesús, manifiéstate, Espíritu Santo. Permite que a través de las conversaciones, revela a través de los sueños, Señor, tú nos muestras a través de los sueños, a través de los recuerdos, Padre Santo, a través de una conversación, muéstranos, Señor, permite que tu pueblo pueda ser libre, Señor, te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. No queremos tener ningún acta de decreto levantada sobre nosotros, Padre. Sabemos que Satanás es nuestro acusador de día y de noche, Padre Celestial, y que tú eres un Dios juez justo, que debes hacer justicia y no te puedes contradecir en tu palabra, Señor, pero sabemos que la sangre de Cristo tiene poder y que a través de su sangre, Señor, hemos sido justificados delante de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a empezar a hacer. Y gracias, Señor, aún, Padre Celestial, por lo que estás haciendo. Y sabemos que no estamos viendo, pero tenemos la plena seguridad de que tú estás obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Yo te entrego cada mujer que está aquí conectada. Yo te pido que las bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guarda su salida y su entrada, Señor. Permite que podamos tener sueños reparadores en esta noche, Señor. Que seas tú, Padre Celestial, permitiendo que puedan descansar sobre el Salmo 4:8. En paz se acuestan y así mismo descansan, porque solamente tú, Jehová, les haces vivir confiados, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por la revelación de tu palabra. Bendice sus familias, bendice sus hogares, bendice todo lo que ellas hagan. Dale sabiduría, no permitas que ellas esto lo hagan con ninguna intención de culpar a sus padres, Señor, sino de entender que los padres también han venido cargando con iniquidades que ellos tampoco se merecían, Padre Celestial, que puedan entender que no es cuestión de culpar ni de juzgar, sino de poder sanar y de poder ser libres, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Nos vamos de este lugar, pero que tu presencia nos acompañe a cada uno de nosotros en donde estamos, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, familia. Amén. Gloria a Dios. Ya se pueden ir las mujeres que necesiten salir. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, tenemos unos 5 minuticos más para responder preguntas y nos vamos, familia. Y yo quería compartir algo. Yo sí vi algo parecido de tengo unos caseritos que venden, reparte pan. Y casi todo, empezando desde el abuelo, el papá, ahora los
señores que yo conozco, son hermanos, todos son borrachitos. Me da mucha lástima. Y ya uno ya falleció. Y se ve pues y uno que su hija se ha convertido y lo han internado para alcohólicos y se ha recuperado bastante, pero el otro hermano no. Y se ve pues cómo es la descendencia de verdad, cómo es la cadena, ¿no? Y se cumple la palabra. Pero el señor que le toca a mí repartir el pan, él es el que se ha recuperado y se ve cómo es el cambio, ¿no? Y el otro hermanito que sí, a veces me cruzo con él, sí veo que él no, se sienta en las esquinas y todo borrachito. Y da mucha pena cómo es, pues, no la cadena de generaciones y en generaciones como viene. A mí me pasó algo que mi papá era muy drástico con nosotros, ¿no? Y era todo grito y hasta por romper un plato nos llamaba la atención y todo. Y yo estaba haciendo lo mismo con mis hijos. Y mis hijos, yo era todo grito. Y cosa que, por ejemplo, a mi hijo el mayor no le gusta la gente que grita, se altera, no le gusta, se siente incómodo. Y yo me di cuenta, gracias a Dios, digo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces, Dios mío, estoy haciendo lo mismo que mi papá. Y bueno, me cerré en mi cuarto, me puse a llorar y a pedir perdón, pedir, Señor, que sea sanando y que yo cambie. Y gracias al Señor comencé a cambiar, a cambiar. Es todo un proceso, yo creo, ¿no? No mi hoja y ahora, y no fuera de todo eso, yo ya compartí con ustedes que yo estaba jalando también la generación de abuso sexual porque mi mamá fue abusada y me jalé yo en un ministerio de liberación. Y ellos me dijeron que era por medio de mi mamá. Cuando yo conversé con mi mamá me confiesa que ella también había sido abusada. Pero lamentablemente yo creo que a veces las generaciones, no sé si me equivoco, Johanna, las generaciones que pasa, por ejemplo, yo digo, ¿no? De un borrachito pasa un borrachito, pero, por ejemplo, un borrachito, pero con alcoholismo y de repente y droga. El otro de generación puede venir borrachito, alcoholismo y delincuencia. O sea, viene en generación, pero ya mejorada. ¿Es así, Johanna? Lo que pasa, Dianita, es que es bien complejo. Sabes que yo le doy gracias al Señor porque cada día yo aprendo bastante. Hoy aprendí también un tema muy importante que a veces desconocemos. Y la palabra del Señor nos habla, no sé si has visto, si han leído que dice que eh, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que dice y piensa, que eso lo aprendí hoy, decía que hay gente que piensa que cuando se unen dos almas se está transmitiendo todo lo del alma. Y no es así, eso no es bíblico. La palabra dice, se unirá su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, en el momento en que tú te unes íntimamente con una pareja, los dos son una sola carne, pero no son un solo alma. Eso no quiere decir que estás trayendo circunferencia no, pero lo que sí pasa ahí es que cuando tú te unes carnalmente con una persona, todos tus genes que tú tienes en tu sangre se los estás transmitiendo a esta persona, los genes que hay en tu sangre. Eso lo estás transmitiendo porque son uno solo. Entonces, aquí yo le decía a mi esposo, es increíble porque Dios es tan sabio que por eso Dios nos dice que nosotros debemos guardarnos hasta el matrimonio, en santidad. El plan de Dios es que fuéramos mujer de un solo hombre y que el hombre fuera hombre de una sola mujer. Ese era el plan de Dios, no que estemos probando hoy en día, en los tiempos del Antiguo Testamento, no te pedían noviazgo, sino que yo me quiero casar contigo y no se tocaban hasta el matrimonio. Eran una cosa espectacularmente hermosa, ese respeto, esa santidad. Pero entonces cuando tú te unes a una persona íntimamente, entonces estás cargando todo lo que en el ADN espiritual de esta persona. Entonces, si has tenido 3, 4, 5 parejas, has cargado con todas estas cosas. Entonces, no es únicamente el alcoholismo de
sino que también estás cargando con lo que te has unido en la carne con otras personas. ¿Qué es lo que, cuáles otras cosas que nos atan? Las ataduras almáticas es a través de la palabra. Esto lo vemos en el ejemplo cuando dice que David y Jonatán estuvieron hablando y después de eso sus almas se unieron y Jonatán le amó a David. Ya ellos tuvieron una amistad muy bonita y hay gente, por lo menos los homosexuales, se apropian de esta palabra para decir que ellos eran homosexuales porque se unieron, dice, no, se unieron sus almas, pero se unieron sus almas después de que estuvieron hablando. Entonces ahí es cuando nosotros hacemos pactos también, que esto es importante que lo conozcamos, hacemos pactos con nuestras palabras y no avanzamos, se unen nuestras almas almáticamente cuando en la ingenuidad teníamos un noviecito de barrio y juntos para siempre. Y yo prometo que contigo hasta el final. Y esas uniones almáticas realmente no nos deja avanzar con el esposo, porque si no es contigo, no voy a ser feliz con nadie. Entonces te estás atando almáticamente con otra persona. ¿Ya? Entonces es increíble, esto yo lo veía hoy y decía, wow, yo me presenté ante la corte, que es el tema que les voy a dar con mi esposo, y nos presentamos a desligarnos de todas esas ataduras almáticas, porque pues todos en algún momento dijimos, no puedo vivir sin ti, te necesito para ser feliz, estás haciendo pactos en tus palabras, ¿ya? Y David y Jonatán, ¿qué es lo que hablaron? Ellos se prometieron, mi papá te quiere matar, pero yo voy a estar contigo y yo te voy a apoyar y yo te voy a respaldar y te voy a cuidar tu espalda. Ellos hicieron un pacto de palabra, ¿ya? Por eso es que la palabra nos dice que por nuestras palabras somos justificados o somos condenados, ¿ya? Porque entonces es bien, este tema espiritual es bien complejo. Entonces, la respuesta que yo creo a eso es eso, Dianita, las personas, claro, entonces toca presentar, Señor, perdóname la cantidad de personas con las que yo estuve en mi pasado, ¿cierto? Ustedes conocen aquí muchas mi testimonio, porque ¿qué me cargué yo de todo eso que me está dando ahorita también? ¿Me entiendes? Espiritualmente es fuerte, pero hay que romper con esas Y cosas. quisiera que me saques una. Bueno, yo sí, gracias a Dios te escuché justa y sigo escuchando sobre esto de las liberaciones, sobre entrar al altar, romper pactos y todas esas cosas. Yo por temor y por guardar mi familia y romper toda esa generación, sí, siempre lo he estado haciendo. Y cada cosa que me acordaba, apenas oraba y entraba al altar y rompía Amén. todo pacto, ¿no? El de las cosas que he aprendido. Pero, por ejemplo, esto lo que tú me cuentas es nuevo para mí realmente yo sí pensé, y eso yo le compartía con mi esposo, que cuando uno tiene relaciones, pues somos un solo espíritu, una sola carne. Yo pensaba que nuestros pecados, bueno, que sí, ¿no? Pueden relacionarse, pero no como lo que tú me dices, o sea, si ponte ya que yo bueno, ahora en el caso mío, yo fui abusada 5 veces. Desde las 5 veces, o sea, yo he cargado sus pecados, sus cosas. Y eso tienes que tenerlo presente, porque tú eres inocente, tú no eres culpable de eso, tú eres totalmente inocente, pero sí debes desligarte de la atadura del ADN espiritual que ellos pudieron cargar en tu ADN. Eso sí Eh, debes librarte de eso, Dianita. Cuando uno hace, bueno, yo creo que acá todos somos mayores, cuando tienen relación, es el ADN lo Claro, que se nos hace uno une. solo. Recuerda que estuvimos hablando ahorita del ADN espiritual, somos cuerpo, alma y espíritu, y también del ADN natural. Entonces, Ajá. todas estas cosas, todos estos cosas que cargan estas personas, nos la transmiten a nosotros, se hacen uno solo. Por eso es que cuando Dios dice, no tengas sexo hasta que te cases, es porque Él no quería varias parejas para nosotros, porque es que te haces uno solo cuando estás con alguien. O sea, todo eso se transmite, ¿me entiendes? Entonces sí debemos librarnos de eso, sí debemos soltarnos de Como esas el cosas. ADN Ujú. que está puesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es la sangre de Jesús que nos limpia. Claro, la sangre de Jesús, pero nosotros debemos confesarlo. Y la Claro, sangre de Jesús es la que automáticamente te limpia, pero es necesario confesarlo, ¿sabes, Padre? Yo me declaro inocente porque yo fui una mujer violada, yo soy inocente, pero sí te pido que por
favor me desligues de todas esas ataduras espirituales que ellos pudieron traer a mi vida en el momento que hubo esa fuerza. Eso tienes que llevarlo ajá, porque estás cargando tú con lo de ellos. Yo quiero ser libre, yo quiero ser sana. Eso pídele al Señor, eso sí es importante. Y también toda palabra de atadura, todo pacto almático que hayas hecho de palabra con alguien de tu pasado, también. Hoy Sí, yo eso, aprendí eso y yo le dije a mi esposo, nos vamos a presentar esto porque estamos cerrándole ventanas a Satanás amén, por todos lados le estamos cerrando puertas. Ajá, y entonces nos desligamos de toda atadura de palabra que hayamos hecho almática en nuestro pasado con otras personas y físicamente también de lo que cargamos de parejas del pasado. amén, Ujú, amén. ujú. Interesante. Sí, Mm, bien. oja- Sí, al menos bueno, de mi mamá y de mi papá, y ahorita mis padres están, no, están fallecidos, ¿no? Entonces, No yo al menos, importa, tienes que mirar qué iniquidades habían en tu papito. No importa que ya falleció. Es porque están activas en ti, en tu ADN. Ajá. Necesitas ser ok, libre de eso. ok, ok, Yo, gracias, buenas noches, Yuri, ¿cómo hola estás? Yuri. Bien, bienvenida, mucho gusto. Bueno, es la primera vez que me reúno Yuri, se te acá. está cortando. No sé si es... Tengo una, resu- tengo una inquietud. ¿Ahí me escucha? Ahí ya, ajá, ya. Ya. Bueno, lo que pasa es que, bueno, la inquietud mía es de, bueno, yo sé que por parte mía tengo que empezar como a limpiar también lo de la iniquidad, pedirle perdón a Dios por los pecados, ¿no? Pero tengo Ujú, una duda. Lo que pasa es que yo soy casada y hace 3 meses mi esposo decidió irse de la casa con una muchacha. La muchacha, la muchacha quedó embarazada. Yo soy casada con él, pero yo quisiera saber cómo romper esas ataduras que él tiene con la familia, porque siempre lo que yo viví con él, lo que yo viví en la familia lo que yo vi en la familia de él fue que los tíos siempre eran con fornicación, adulterio y dejaban hijos fuera de los hogares. Entonces, claro. no sé cómo de pronto ayudar en oración que corte esas ataduras porque es que él se fue y ya dejó la muchacha embarazada y yo soy casada con él. Y lógicamente que la palabra dice que lo que Dios une el hombre no lo separa, ¿no? Ujú. Pero pues es un poco como, como complicada mi situación. Sí, Yuri. Pues mira, lo que siento decirte mientras me preguntas es que, como dice la palabra, y se unirá su mujer y los dos son uno solo, tú eres una sola con tu esposo y él ha caído en este pecado y tú misma estás reconociendo que pues él está cargando con ese ADN espiritual y él sin saberlo pues está repitiendo la misma iniquidad de sus antepasados. Entonces, yo pienso que esto, tómalo en cuenta como pecado, Señor. O sea, cuando tú vas a hacer la oración, tú le vas a decir al Señor, yo te pido perdón por el pecado de mi esposo, por la iniquidad de mi esposo, porque tú eres una sola con él. De cierta manera te está afectando a ti espiritualmente también eso. ¿Ya? Y también va a afectar a tus hijos. Yo te pido, tú tienes legalidad como esposa y siendo una sola carne de pedir y de clamar misericordia por tu esposo. Le seas tú, Señor, perdona la iniquidad de los padres de mi esposo, la iniquidad de los abuelos, todo lo que tú sepas que había en la familia de sus padres y de sus abuelos. Chao, mi Adri preciosa. Dios te bendiga y seguimos hablando por... Entonces, sí es importante que lo pongas, que le pidas al Espíritu Santo que te revele las iniquidades. O sea, tal vez no es que él vaya a ser perdonado por eso, pero tú vas a ser libre y le vas a ayudar a él también a ser libre. A través de tu testimonio, Dios le puede restaurar su vida, pero tú necesitas ayudarlo en oración. O sea, tú sabes que tu guerra no es carnal, tienes que ayudarlo espiritualmente y pídele a Dios que se glorifique en tu esposo y que la mano de Dios sea la que levante la vida de tu esposo, porque en este momento él pues no está bajo la voluntad de Dios, es Satanás el que está operando
en su vida y lo está gobernando, pero pídele a Dios que lo rescate, pídele la mano de Dios. Y tú todos los días, Yuri, menciona el nombre de tu esposo en oración y yo declaro que la mano de Dios te va a levantar, la mano de Dios te va a levantar y habla eso siempre para tu esposo, es la mano de Dios. Y pide perdón por las iniquidades de la familia de tu esposo, porque ustedes son uno solo y tienes la autoridad espiritualmente para hacerlo. Entonces sí pide perdón por las iniquidades y dile a Dios que lo haga libre de las iniquidades de su familia, de sus pasados, Bueno, de sus y también lo antepasados. que me preocupa es porque pues con la chica que se metió, bueno, es una pelada de 20 años, y la chica tiene tendencias al lesbianismo. Wow, Es que es, fuerte. Es es lo que yo te digo, o sea, no sabemos a quién vamos a darle como padres a nuestros hijos. Ujú. Tienes que orar mucho. Vamos a seguir. Esto es una serie que voy a empezar a dar porque sí necesitamos y cuando ya tengamos bien claros los temas de la iniquidad, la rebelión y los pecados, mientras tanto vamos trabajando en eso, todas las cosas que tú sepas de tu esposo, en su familia, escríbelas también, escríbelas porque todo, en la memoria del celular, en las notas, a veces porque el Espíritu nos recuerda en cualquier momento, coge las notas y ve escribiendo todo lo que el Espíritu te vaya mostrando de la familia Ah, de tu bueno. esposo y no dejes de orar por él. Tienes que orar mucho por él para que lo hagas libre. Él ahorita está bajo las garras del Ujú. enemigo, pero tú como esposa sabia Dios primero va a trabajar contigo y después Sí, va a trabajar con él, pero lo, suéltale el lo control impor- a Dios de sí, lo importante es, para mí, ¿no? En este momento, lo importante es que Dios me limpie a mí, que restaure mi corazón y creer solo en Dios, no en el hombre, sino en Dios. Y de ahí ya sigue el proceso con él. Sí, yo todo así eso lo tengo claro. tan bella, así es, y qué linda esa humildad que tienes de querer orar por él y Sí, claro, ayudarlo, de verdad que sí. le doy gloria a Dios que no tengo ningún rencor ni con ella. Oro por Ah, ella, por su bebé, porque pues realmente el bebé no tiene la culpa. Y oro exacto. mucho por él, porque realmente para que la chica también abra los ojos y Dios le dé el hombre que ella se merece. Amén, Es mi preciosa. un poco duro, pero ujú. Ajá, muy bien, dale, Yuri, sigamos así, hagas el ejercicio que les dejé, hagamos eso, de verdad que es algo hermoso, yo lo estaba haciendo con mi esposo y es importante. Ah, Chao, bueno, mi Sofi preciosa, Dios me la guarde. Bueno, chicas, muchísimas entonces, gracias. ya, mi preciosa, siempre con mucho gusto. Dios me Bueno, las bendiga, chicas, entonces ya nos vamos a desconectar, tengo que atender a mis muchachos. Les amo ujú. mucho y nos vemos. Mañana jueves tenemos charlas de salud con mi esposo por Zoom. Bueno, a Bendición. las A 7 las de la 7 de la noche. noche, es Y, que, bueno, yo no, yo soy nueva, yo la miro a su merced, pero como por los TikTok. Y ya, mi a su preciosa, merced ya. ¿Tú se dónde conecta. vives, Yuri? Eres colombiana, ¿cierto? Sí, señor, en Bogotá. Eres de Bogotá. Somos compatriotas. La Bueno, sacaste en una, ¿qué, Dianita? que la sacaste en una, digo. En su Sí. tono de voz, claro. Yo no sabía. No sabía Y dónde era. Yuri, mira, tú estás la comunidad, ¿cierto? De WhatsApp. No, estoy es por Instagram. Pero ¿y cómo te llegó este link? Por Instagram, o sea, me llegó hoy, conéctese con esto, entonces yo rápido me integré, porque ¿Tú yo no el estás, WhatsApp tú no estás metida en un grupo de WhatsApp con nosotros? no, señora. ¿Y tú tienes WhatsApp? Sí, señora. Pero entonces no entiendo cómo te llegó este link, pero yo en Instagram no lo comparto. No, Seguro todo es es por No sé, de bueno. Dios, yo creo que Dios me WhatsApp. lo hizo llegar. Sí, Bueno, porque yo en Instagram no lo comparto, solo en WhatsApp o en Telegram. ¿Estás en Telegram? No, sí es en Telegram, perdón, sí, en Telegram, en Telegram. Ya.
Ya, Sí, en por ahí. Telegram. Ah, bueno, entonces en Telegram voy a mandar ahorita el link para que te unas a la comunidad de WhatsApp en la que tenemos nosotros de este estudio y la de WhatsApp de mi esposo que habla solo de salud. No queda ¿Ya? mejor ¿Te que interesa? se apunte de pronto mi número y me integre su merced. Exacto, Ah, sí. listo. Mejor. Es que yo para la tecnología sí soy. Bueno, dale, a ver, espérame aquí, yo te anoto aquí de una vez. Es Yuri, ¿te llamas? Yuri, Sí, dime tu señora. nombre. Ah, eres de Colombia. Dame tu número, mi precioso. Ujú. 319 Ajá, 710 sí. 0490. 319-710-0490. A Sí, ver, señora. te voy a mandar un mensaje a ver si eres antes de irnos. Mira, a ver si Ah, te bueno. llegó. WhatsApp. Ah, sí, señora. Sí, señora. Listo, mi preciosa. Entonces, yo ya te voy a mandar yo ya te uno a los grupos, ¿ya? Mi esposo es Bueno. naturópata y él nos está hablando todos los jueves por Zoom, por esta misma plataforma, sobre temas de salud bajo la luz de la Biblia. Entonces, Bueno, es bueno si te interesa también para que aprendas. Bueno, sí, claro. Todo es bueno. amén. Dale. Muchísimas gracias. Dios las bendiga. Dios te bendiga. Un abracito. Un Buenas abrazo, noches, mi chicas. Johanna. Te amo Bendiciones. mucho. Chao, Dianita. Bendiciones. Chao.